Es un hombre con carácter, un gran predicador. Uno tiene la impresión de que cuanto más reza, más se siente como el hogar de millones de personas. Y cuanto más está con la gente, más puedes ver que reza. Pero toda la excitación que causó empezó a llamar la atención, incluso en el Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. En Brasil apoyó a los obreros en su lucha ilegal para mejorar las condiciones, aunque insistió en que debían mantenerse sin violencia. Ofreció a los dictadores un acuerdo. Si ellos permitían la democracia, conseguirían lo que pedían. Podían compartir una ilusión. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Ningún político podía soñar tal acto, y la presión de Moscú aumentó. El movimiento de solidaridad que él había inspirado empezó a crecer sin control. Si alguna cosa amenazaba el equilibrio en Polonia, podía ser la excusa para hundirle en Moscú. En mayo de 1981, un joven perturbado llamado Mehmet Ali Akka irrumpió en la plaza de San Pedro, donde Juan Pablo se movía entre las multitudes como hacía siempre cada miércoles por la tarde. El 30 de mayo de 1981, Juan Pablo II se convirtió en el primer papa tiroteado de la historia. Quizás nunca había imaginado un acto sacrílego como este antes de que alguien intentara matarle. No solo había sido el primer papa polaco, sino también el primer obrero. Ahora también se convirtió en el primero tiroteado. Una bala atravesó su abdomen y llegó a los órganos vitales. Casi se desangra durante los 15 minutos que tardó en llegar al hospital. En las altas esferas del Vaticano se rumoreó que lo hicieron los soviéticos, furiosos por el sindicato Solidaridad en Polonia. En el juicio no se pudo probar nada sobre si el turco Ali Akka había actuado solo. 4 días más tarde, el Papa daba su perdón y su bendición de los domingos desde el hospital. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato. No había muerto, pero estaba cansado. Y 8 días más tarde, otro golpe. Juan Pablo habló por última vez con su querido cardenal Wyszynski, que moría unos pocos días después. Mientras se recuperaba, Juan Pablo intentó controlar el sindicato Solidaridad, pero era agotador, y antes de que el año se acabara, llegó la ley marcial, tanques en la calle. Parecía como si el Papa hubiera perdido, pero los diplomáticos que trabajaban con él en el Vaticano lo sabían mejor. Si él siente fuerza por algo, y hay mucho por lo que la siente, lo sigue de cerca, lo perseguirá y no lo abandonará. Juan Pablo siguió demostrando su voluntad presionando al régimen comunista. En Nicaragua regañó públicamente al padre Ernesto Cardenal, diciendo que debía irse del gobierno. Juan Pablo ordenó a los sacerdotes de todo el mundo salir de la política para que su autoridad moral fuera más fuerte al criticar al gobierno. Fue el primer papa que visitó Gran Bretaña y además el que aplacó el golpe sufrido cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia de Roma en 1527. Volvió a Polonia prometiendo a los comunistas que les ayudaría a calmar a la gente y les insistiría en la no violencia, pero también en los derechos humanos. Sabía lo mucho que podía presionar, cuando podía y cuando no. Y presionó tanto como pudo. Había veces que paraba un poco, pero nunca del todo. Los oficiales eran reacios a dejarle ver al líder de Solidaridad, Lech Walesa.
El último día de su visita a los comunistas, mandó un avión a recoger a Les Walesa y los dos se reunieron en secreto en la montaña. Caminaron juntos un rato, en privado. Tenía un plan para apoyar moralmente al movimiento de comercio libre y a Walesa. Se rumoreó que el Papa le dijo que se calmara. Los periodistas occidentales llamaron a Juan Pablo traidor a la libertad. Él estaba por delante de todos ellos. El Papa estaba diciendo algo como esto: tienes que luchar por tu libertad. Tienes que ser duro, pero no puedes matar. Esto dio resultados maravillosos durante el periodo de solidaridad. Ni una sola ventana se rompió. En Roma, como si perdonar fuera lo que querían que hiciera, el Papa visitó a Aliaca en la cárcel. Les dijo a los periodistas: he hablado con él como si hablara con un hermano al que he perdonado, que goza de mi confianza. Durante 1980 viajó por Calcuta, donde felicitó a la Madre Teresa por su trabajo con los pobres. En Chile, durante una revuelta, dijo: no nos cansaremos de repetir por todas partes que la violencia no es cristianismo. Los comunistas se cansarían. En 1987, bajo síntomas de agotamiento económico y moral, el líder del comunismo polaco, Jaruzelski, fue al Vaticano. Algo nuevo estaba sucediendo. En Moscú, Mikhail Gorbachev estaba promocionando la perestroika, reestructurando. La forma de Juan Pablo de hacer las cosas estaba triunfando. Durante el invierno de 1988, los comunistas pidieron negociar con Solidaridad. En un año, el muro de Berlín cayó. Y Checoslovaquia, Hungría y Rumanía. El mundo estaba viendo cómo el imperio se terminaba. Juan Pablo había seguido el ataque desde dentro. Ayudó a que fuera pacífico y no la terrible batalla que la gente temía. Era una mezcla de lucha y negociación que había llegado a nivel papal. Todas estas lecciones que había aprendido en Cracov llegaron a ser un gran arte, una gran forma de diplomacia. Ese diciembre fue la primera vez que un líder soviético iba al Vaticano. Mikhail Gorbachev más tarde escribió que Juan Pablo, su filosofía y sus pacientes acciones hicieron posible una nueva forma de pensar en todos ellos. En los años 70 las recompensas por su coraje y su disciplina habían sido muchas. El muro cayó. Él realizó otro de sus sueños e hizo su primer viaje a la antigua Unión Soviética, a la católica Lituania, la tierra de la familia de su madre. Sus amigos fueron a visitarle al Vaticano. Entonces tú te sientas y almuerzas con él. Está completamente relajado y contando chistes. Tiene un gran sentido del humor. A propósito, es muy divertido. Habla sobre literatura polaca y sobre los amigos y toda la gente que conocemos. Sus viejos amigos le recuerdan muchas cosas. Juntos recordamos. ¿Recuerdas la terrible lluvia? ¿Recuerdas cómo nos perdimos una noche y caminamos a través del bosque siguiendo las estrellas y cómo hicimos un fuego para sobrevivir hasta la mañana? Nos gustaba. Incluso tuvimos la reunión del 50 aniversario de graduación de la escuela en el Vaticano. Él se acordaba de la familia de cada una de las chicas y del nombre de los padres de todo el mundo y de lo que él hizo en Wadowice. Pero algunos de sus antiguos compañeros no acudieron. El día en memoria del Holocausto de 1994, Juan Pablo invitó a la comunidad judía de Roma al Vaticano a un extraordinario concierto conmemorativo. Si se busca una epifanía de un malentendido que duró 2000 años y que está llegando a su final, esta lo era. Desde el principio de su pontificado, Juan Pablo dirigió en la sombra las negociaciones con judíos y musulmanes. Algunas veces contra el consejo de sus asesores, apoyó las relaciones diplomáticas con Israel. Su vida entera la dedicó a la construcción de las relaciones fructíferas entre los judíos y los católicos,
Para él, esto era un tipo de compromiso con la historia y con él mismo. La historia no se paró para él. Encontró nuevos enemigos contra los que luchar, incluso en Polonia. Su protegido Walesa era ahora el presidente, pero Juan Pablo encontró un tipo de libertad que alimentaba nuevos males. Y se enfadó una y otra vez. Podía ver a los polacos volverse más materialistas y menos espirituales. La asistencia a la iglesia era menor. Volvió a América. John Paul II, he loves you. Aconsejaba en contra de la fascinación con la que la nueva tecnología podía confundir a la gente que creía que así podían controlar todas las cosas, lo que se llamó cultura de la muerte, la que veía en todas las cosas desde el genocidio hasta el aborto. If you want equal justice for all and true freedom and lasting peace, then America, defend life. Desde el principio de su papado, había reunido a los obispos conservadores, quienes volvieron a su visión de la moralidad personal. En estos asuntos, Occidente ha mostrado continuamente unas pequeñas diferencias entre católicos y no católicos. Pero Juan Pablo II ha mostrado desde hace mucho tiempo que no tenía problema por ir en contra de la opinión pública en cualquier materia. No es ya una Eucaristía de la Iglesia. La ordenación de las mujeres como sacerdotes, el matrimonio de los sacerdotes, el celibato, sobre todo esto, no y no, olvidadlo, no en mi época. Amén. Él dejará atrás en la historia a la gente que le quiso y le admiró, y a la gente que le odió y estuvo en desacuerdo con él, a quienes conoce. Y creo que su sentimiento hacia la gente que se opone a él es el atraerlos a su terreno. Y esto conlleva un tipo de coraje que creo que es la clave al hablar de este hombre. El coraje es la lección más visible que Juan Pablo deja a la historia. Los consejeros que viajaban con él le veían demostrarlo en uno y otro sitio, cuando luchaba por extender su mensaje principal de fe. Contar la historia de amor de Dios. Contar a la humanidad necesitada que sufre. A la gente con problemas, a la gente desanimada. Recordar al mundo que Dios realmente quiere a todos y que este amor es palpable y que requiere una respuesta. Si el amor de Dios requiere una respuesta, la vida de Juan Pablo es el modelo. Ha aconsejado al mundo una y otra vez el no continuar produciendo mal, como cuando sucedieron las atrocidades de Hitler y Stalin, a pesar de que la gente buena actuara en contra de ellos. Cuando los derechos humanos son violados, así empiezan las guerras. Lo vio suceder en el mundo durante su juventud y respondió personalmente.